Hola amigos del Ministerio La Reforma Evangélica y de esta exposición, de este estudio de la palabra divina, de la palabra del Señor, la Biblia, a profundidad sobre temas como estos, el tema de discriminación o conciencia. Es un placer estar con ustedes una vez más. Este ya es el cuarto video que estamos grabando sobre esta serie. Y comenzamos al respecto diciendo no al odio, que es la fuente de la discriminación. Pero al mismo tiempo, como hemos de verlo en posteriores videos de esta serie, estamos diciendo no, y un no muy claro a lo que significa la permisividad y la falta a la santidad en el orden de Dios en su palabra, la Biblia. Tenemos que tener en cuenta la célebre sentencia, la sola escritura. Es decir, que nuestra conciencia, como lo vimos en los primeros videos, como cristianos evangélicos, está amoldada a la Biblia, a la palabra de Dios, y se nutre de ella como única verdadera fuente legítima que da muerte por la ley y que da vida por el Evangelio y que nos conduce a puerto seguro. Y en esta ocasión comenzamos en el libro de Amós, el capítulo 1, el versículo 11. Estamos hablando sobre el odio y estamos diciendo no al odio. En el libro de Amós, en el capítulo 1, en el versículo 11, el profeta israelita, por la inspiración del Espíritu Santo, dice lo siguiente: así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Edom, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano, y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. Aquí la palabra del Señor nos hace ver que el odio genera rencor vengativo y lo guarda más, pero no sucede lo mismo con el amor. Entonces, repito, el odio genera rencor vengativo. El amor hace todo lo contrario. Y eso lo vemos allá en 1 Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 5. En 1 Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 5, la palabra divina dice que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. En consecuencia, el amor en el sentido verdadero viene del reino de la luz, viene de Dios. Lo que en verdad es el amor. Aquí en 1 Corintios capítulo 13 encontramos el himno del amor, escrito por la pluma inspirada del apóstol Pablo. Aquí podemos nosotros entender lo que es el verdadero amor en el orden de Dios, no en el orden de los hombres, sino en el orden de Dios. Y podemos ver que el amor, dice la palabra divina, no se irrita y no guarda rencor. Por lo tanto, tenemos una contraposición con lo que vemos en el caso de Amós capítulo 1, versículo 11, donde está el odio. Y allí vemos que el odio genera rencor vengativo y que guarda rencor. Por lo tanto,
la palabra divina nos dice no al odio. Veamos también lo que nos dice la epístola de Tito, es decir, la epístola escrita por el apóstol Pablo a su discípulo Tito. La epístola de Tito o la carta a Tito es de corte pastoral. Y allí la palabra divina nos hace ver lo siguiente. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Notemos aquí en este magro listado el odio. Y noten que la palabra de Dios lo muestra como algo propio de la vida natural adánica caída del ser humano, es decir, de la persona que no ha tenido un encuentro personal con el Señor y que por lo tanto no ha nacido de nuevo. Y entonces aquí la palabra nos muestra que el odio genera reciprocidad de odio. Y entonces ese odio genera odio. Genera la contraparte del odio, que dice, bueno, si él me hizo, entonces yo le voy a hacer igual y le voy a hacer más. Pero eso es de las tinieblas. En Ezequiel, el capítulo 23, el versículo 29. Ezequiel capítulo 23. El versículo 29. Nos dice el profeta veterotestamentario lo siguiente. Los cuales procederán contigo con odio y tomarán todo el fruto de tu labor y te dejarán desnuda y descubierta, y se descubrirá la inmundicia de tus fornicaciones y tu lujuria y tu prostitución. Este pasaje nos hace ver que el odio despoja al prójimo con egoísmo. Eso nos recuerda la dura forma como los pueblos de Europa fueron despojados por la dictadura infame del nazismo, cómo fueron reducidos al despojo y a la esclavitud en forma infame. O nos recuerda también cómo fueron despojados los galos en las guerras de Julio César, en aquella época del siglo I antes de Cristo, cómo Roma se enriqueció y se enriqueció en su despojo con odio contra los pueblos que ella conquistaba. Y eso es lo que hace el odio. El odio despoja al prójimo con egoísmo, con crueldad, con infamia, con horror. Es una vergüenza, es una mancha histórica. El odio entonces genera manchas históricas en las vidas de los seres humanos y en las vidas de las naciones. En el mismo libro de Ezequiel, en el capítulo 25, en el versículo 15, repito, Ezequiel 25, 15. El Señor dice lo siguiente: así ha dicho el Señor, por lo que hicieron los filisteos con venganza, cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades.
Aquí vemos que el odio destruye, que esa es la influencia inicua del odio. El odio entonces es corrosivo, el odio es destructivo, el odio se convierte aquí en un cáncer que va destruyendo espiritualmente las vidas y los corazones, no solamente los nuestros, sino los de otros. Más adelante, en Ezequiel capítulo 35, versículo 5 y versículo 11, la palabra divina nos dice textualmente lo siguiente. Repito, Ezequiel capítulo 35, versículo 5 y versículo 11. Dice: por tanto vivo yo, dice el Señor, yo haré conforme a tu ira y conforme a tu celo con que procediste a causa de tus enemistades con ellos, y seré conocido en ellos cuando yo juzgue. Esto es el versículo 11. El versículo 5 dice: por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. Ahora repito nuevamente el versículo 11. Por tanto vivo yo, dice el Señor, yo haré conforme a tu ira y conforme a tu celo con que procediste a causa de tus enemistades con ellos, y seré conocido en ellos cuando yo juzgue. Esta palabra nos hace ver que el odio alimenta enemistad permanente. Y de la enemistad permanente no se saca nada bueno. Es una constante. El odio genera enemistad permanente. Luego, allí en Primera de Juan, el capítulo 2, los versículos 9 y versículo 11, el apóstol del amor, el apóstol Juan, dice enfáticamente lo siguiente, hablándonos del odio. Dice así: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El apóstol Juan aquí hace ver que el odio es algo propio del que vive en el poderío de la oscuridad o las tinieblas. Así vive espiritualmente la persona que odia, en el poderío de la oscuridad o de las tinieblas. Nos puede decir que es muy ortodoxo, nos puede decir que es muy católico, nos puede decir que es muy protestante o evangélico, nos puede decir que tiene una gran filosofía, una gran ideología, nos puede decir que es un gran intelectual, nos puede hacer ver que es un hombre o una persona con un sentido filosófico, empresarial, o que pertenece a X o Y clase social o a X o Y nivel, el que sea. Pero lo que le decimos es que usted le pertenece al odio, vive para el odio. El odio está allí, puede estar agazapado en el rescoldo, pero allí está. Y por lo tanto usted está bajo el poderío de las tinieblas. Usted no pertenece al reino de la luz, porque odia y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y la palabra de Dios va más allá y lo llama incluso homicida, y lo llama homicida con toda propiedad. El Señor Jesús dijo que el que le dijera raca a su hermano, que raca
o racá, que significa cualquier palabra despreciable, será condenado al infierno. Y eso entonces significa que puede ser que no se proceda físicamente contra el hermano, pero hay palabras que son puñales, hay palabras que matan y que matan moralmente a la persona. Se dice que en el año de 1840, en el juicio político que se efectuó en el Parlamento colombiano contra el general Francisco de Paula Santander, este tuvo que concurrir literalmente levantándose de su lecho de muerte porque era muy grave su estado de salud, y haciendo un inmenso esfuerzo, sudando intensamente, procuró defenderse de la acerbia del odio con que uno de sus contradictores, el general bolivariano Eusebio Borrero, le atacaba, pero que fueron palabras de odio tal que de allí salió el general Santander para nunca más volver, y falleció unas pocas horas después. Pero más que los dolores que le causaban aquellos problemas del hígado y de la vesícula biliar, lo que más lo hundió, lo que lo llevó más al sepulcro, fueron aquellas palabras de odio como puñales contra la integridad del gran patriota colombiano. Y repito, entonces eso es algo propio de aquel que vive en las tinieblas. Por lo tanto, somos muy claros al decir no al odio. Pero repito, como lo veremos más adelante, también tenemos que decir no, y enfáticamente no a la permisividad, sí a la verdad en amor, pero a la verdad con entereza, con nitidez, con valentía, la verdad con valor. Mis estimados amigos, este es ya el cuarto video que hemos grabado de esta serie, la serie discriminación o repito, la serie sobre la discriminación que estamos nosotros realizando aquí en esta ocasión. Si desean, pueden llamarnos al teléfono 322-448-2093, o también pueden suscribirse a nuestro video, a nuestro canal, que es el canal La Reforma Evangélica Círculo Cristiano Bíblico. Por favor, estamos completamente a su disposición. Que el Señor les bendiga.